Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 1940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado aquí en La Fragata, pidiéndoles disculpas ya que las últimas 2 semanas no los pudimos acompañar debido a dificultades laborales bastante pesadas, pero aquí volvemos al pie del cañón con otro tema de actualidad como cada 8 días y esperando, queridos oyentes, que en medio de esta pandemia y de la difícil situación económica que ha traído, todos ustedes se encuentren de la mejor manera posible, tanto ustedes como sus familias. El día de hoy traemos un tema que viene levantando, por decirlo de alguna manera, ampollas políticas, y es la influencia de la República Popular de China en la República de Colombia. Para dialogar sobre este tema me acompañan dos estudiantes de ciencia política muy capacitadas y que han investigado también mucho este tema, María Fernanda Pulgarín e Isabel Gómez. Muchachas, bienvenidas aquí al programa. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a Mafe, a Sebastián y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Mafe, ¿cómo estás? Sebas, muy bien, gracias. Muy contenta de estar en La Fragata. Es la primera vez pues, realmente que puedo hacer parte del programa. Un saludo pues también muy especial a las personas que en este momento están siguiendo este en vivo. A Isa, obviamente, una gran amiga y colega de la Universidad Pontificia Bolivariana, y Sebas, también muchas gracias por la invitación. Muy bien. Comencemos, como siempre lo hacemos aquí en el programa, dialogando sobre qué es China. Nosotros siempre vamos, como bien lo saben todos nuestros oyentes, de lo macro a lo micro. Entonces, tenemos que ver, antes de ver la influencia de China en Colombia, ¿qué es China? China, para efectos de este programa, que ya eso después sería otra discusión, tema de Taiwán, vamos a hablar de la República Popular de China, es decir, de la que llaman algunos autores la China continental, un país dependiente, ubicado en el Asia Oriental, un sistema político de partido único, un sistema económico que ellos llaman socialismo de características chinas, algunos otros autores lo llaman capitalismo de Estado, y desde los años 80 viene incrementando su presencia en el territorio colombiano. Nuestros oyentes que estuvieran en esa época pendientes, creo que han notado ese incremento de llegada de artículos chinos y de influencia china. Pero vamos a ir justamente, como lo dije al principio del programa, analizando cada uno de estos puntos. Mafe, ¿qué puntos encontrás vos que está influyendo mucho China acá en el país? Bueno, Sebas, como vos decías, pues digamos hay que empezar por un tema fundamental, y es, digamos, el sistema internacional en el que nos encontramos en este momento. Yo, pues digamos, de parte de varios académicos he tenido la oportunidad de escuchar que unos, digamos, promulgan una unipolaridad en las relaciones internacionales con este sistema internacional, y otros abogan, vamos, por una bipolaridad, pero creo que si bien China y digamos la contraparte en este caso, que es Estados Unidos, juegan un papel preponderante, creo que digamos existen otros actores fundamentales también con capacidad de influencia en otros países, digamos que representan en este caso lo que conocemos de Occidente y Oriente. Ahorita bien lo decías, desde los años 80. Y a propósito, pues quiero mencionar que este año, 2020, se están cumpliendo precisamente 40 años de esas relaciones diplomáticas Colombia-China, desde ese 7 de febrero, donde, digamos, bajo la administración de Turbay Ayala, se, digamos, establecen estas relaciones
diplomáticas. Entonces a mí me parece pues fundamental como resaltar el hecho digamos, de ese crecimiento exponencial que ha tenido China desde por lo menos la segunda mitad del siglo XX. Sí, es así es. Con Isabel, por fuera de micrófonos y en redes sociales, más específicamente en Twitter, también he tenido varios diálogos, especialmente con respecto a la ingeniería china y las Fuerzas Armadas de Colombia, debido a que algunas propuestas se presentan para los temas de cooperación militar y los temas también, en específico, lo hablamos esa vez de la Fuerza Aérea y de la actualización que se viene hablando desde hace un par de años de los aviones de combate colombianos. Quizá en ese tema en específico militar, ¿vos cómo ves esta influencia china? Pues para las personas a las que nos gustan este tipo de temas, no es un secreto que pues las relaciones entre China y Colombia, las relaciones como militares, de una forma un poco diplomática han ido afianzándose en la última década y han ido fortaleciéndose. Eh, China ha hecho parte como de varias reuniones y varias, eh, no sé, lobby y esas cosas con Indumil, que es pues la industria militar de acá, colombiana, bien importante. Mm, También han intervenido no solamente pues en eso que hablábamos de la Fuerza Aérea, sino también en la formación del ejército en general y, y en temas de infraestructura en general en todo el país. Entonces, pues este tema militar, al menos para mí, es bastante relevante, porque lo que hablamos el otro día, Sebas, precisamente por Twitter, eh, pues nos referíamos precisamente como a esos cambios que se vienen dando dentro de nuestras fuerzas militares, no solo en este caso la Fuerza Aérea, que fue como el tema de la discusión por aquello que mencioné de los aviones, sino también, por ejemplo, de nuestra Armada Nacional, que en este momento ellos están adquiriendo unas nuevas aeronaves de combate que incluso han llegado varias donaciones, por decirlo de alguna forma, de Oriente. Entonces es evidente que esas relaciones con Oriente se están fortaleciendo de una forma bastante no sé, diría yo que rápida en los últimos años y debido a que pues tal vez la industria militar que conocemos como más grande, que sería la europea o la norteamericana, tiene costes muy elevados, no simplemente pues, en los equipos, sino también en los gastos de mantenimiento. Y eso ha hecho que Colombia tome decisiones bastante relevantes respecto a hacia dónde va a mirar en esos temas militares y en esas nuevas relaciones económicas que se gestan en el sector militar. Y quería empezar justamente con el sector militar, también con los sectores que mencionó Mafe ahorita, porque son sectores donde, como ya ahorita lo decía también Mafe, históricamente Estados Unidos o Europa han tenido una preponderancia. Los Kafir sí son israelíes, aunque en relaciones internacionales tiende a considerarse Israel como un país europeo, y también en temas futbolísticos, pero bueno, eso ya es otra cuestión y otra discusión. Pero el tema, ay, disculpen, el tema viene que justamente China es un nuevo jugador en Colombia, un jugador que lleva 40 años frente a los más de 200 que llevamos de relaciones con Estados Unidos o los más de 600 que llevamos con Europa, si contamos la época colonial. Y realmente este tema poco se ha estudiado, pero ha empezado a levantar ampollas. Los que han estado pendientes de noticias habrán observado que en la ciudad de Bogotá, en San Victorino más específicamente, tanto en los años 2018 como 2019, hubo marchas en contra de la población china. También se habló de crear un Chinatown en Bogotá para que la población china quería tener su propio barrio y construir su propio funcionamiento barrial. Se está hablando, aunque no es oficial, de un cuarto puerto en el Urabá antioqueño llamado Nuevo Oriente, construido justamente con inversiones
a la República Popular de China. Se ha hablado también de las posibilidades del canal interoceánico en el Urabá, llamado Canal del Atrato Truandó, con capital de la República Popular de China, para hacer la competencia, Canal de Panamá, ya que pues, el canal que se construye en Nicaragua no está avalado por el gobierno oficial de la República Popular de China. Unas discusiones frente a Taiwán, además que el empresario que le entregaron ese contrato en Nicaragua es buscado en China por corrupción. Parte de las 4G aquí en Antioquia específicamente se han entregado concesiones a empresas chinas. El metro de Bogotá se le entregó a una concesión china. Hay varias inversiones de China en los llanos orientales, temas de producción de alimento. Entonces, no nos hemos dado cuenta, pero China se ha vuelto un gran inversor en el país. Esto, calificarlo de bueno o malo, personalmente creo que puede ser peligroso. Pero esto ha cambiado mucho la visión geopolítica de Colombia. O Mafe, ¿vos qué pensás? Sebas, quería pues como antes de esto hacer un comentario con lo que decía Isa, que me parece realmente importante digamos, con este tema de capacidad armamentista, y es que efectivamente, pues, digamos, una de las apuestas de China, digamos, no es totalmente en temas comerciales o económicos, digamos, porque en relaciones diplomáticas, China, Colombia siempre se habla de un enfoque netamente económico y comercial. De pronto ahorita más adelante tocamos el tema de las dinámicas políticas. Sin embargo, Isa hacía mención de esta, digamos, en materia armamentista, y es que efectivamente China le apuesta a un crecimiento en materia de tecnología en portaaviones, por ejemplo. No sé, me lleva a preguntar, porque pues digamos Estados Unidos, sin embargo, sigue siendo esta potencia militar pues más importante y capacitada. Sin embargo, no sé si quizá en 10 años China pueda sobrepasar a Estados Unidos en este tema, pues digamos que no es un tema descabellado. Efectivamente, en todas estas apuestas de China ha tenido un crecimiento exponencial. Ahora bien, vos preguntabas con respecto a, digamos, la importancia geopolítica, y es que, digamos, para hablar de esta importancia de China con respecto a Colombia, me parece también importante resaltar como la influencia que ha tenido Estados Unidos en Colombia, porque, digamos, parte de esas relaciones Colombia-China están, digamos, en cierta medida ligadas a esas relaciones de influencia que tenga Estados Unidos y Colombia. Digamos, los tres sabemos, y seguramente los oyentes, que, digamos, entrados los años 70, con este auge de narcotráfico en Colombia, Estados Unidos pues se convirtió efectivamente en un aliado importantísimo para combatir pues, todas estas estructuras y rentas criminales, y sobre todo en materia de seguridad y defensa. Entonces, digamos, quisiera también como dejar la preguntita abierta para que de pronto hablemos de eso ahora, y es efectivamente en qué medida se transgreden esas relaciones, no sé, comerciales, políticas, que puedan tener China y Colombia con respecto a estas relaciones preponderantes que tiene Colombia, que quiere como poner también. El punto que planteas, Mafe, creo que es importante, pero creo que también lo podemos ampliar, no solo a nivel militar. Estados Unidos ha sido y sigue siendo un aliado importante, nuestro principal aliado comercial. Las alianzas militares, como lo mencionas, el Plan Colombia es un ejemplo muy claro, han sido bastante importantes en la política interna y externa del país. Pero justamente ese es el punto frente a China. China empieza a presentarse como un otro en ese sistema unipolar que Colombia estaba manejando. Por más cercanos que nosotros éramos al sistema de la Unión Europea, seguía primando posición con los Estados Unidos. Y justamente eso China viene a cambiarlo. China en 40 años se convierte en nuestro segundo socio comercial. Como bien ahorita lo decía Isabel, empieza a influenciar en temas militares, como lo mencioné yo ahorita,
empieza a haber una influencia social importante también y económica, pero de la que no somos todavía tan conscientes, ¿cierto? Todavía somos más conscientes de la influencia de los Estados Unidos que de China, pero las relaciones con los Estados Unidos venimos construyéndolas desde hace 40 años. Aunque el primer contacto de un colombiano con China fue el señor conservador Nicolás Tanco Armero, exiliado en 1846 del país, que se va hasta China en medio de su exilio y publica un libro. Realmente nosotros relaciones con China, lo mencionamos al principio, llevamos 40 años y esto es un impacto grande, ¿cierto? Pero como bien vos lo decís, empieza a haber un choque, ¿cierto? Empieza a haber, porque el mismo Estados Unidos empieza, o más bien China comienza a competir con Estados Unidos en escenarios históricamente estadounidenses, como lo es Latinoamérica en general, Colombia en particular, y empieza a haber discusiones. También recuerdo que, eso fue también el año pasado, una empresa china, no recuerdo si fue Huawei o Xiaomi, tengo la duda, gana la licitación del SENA para la actualización de todo el sistema computacional y tecnológico del SENA. La Embajada de los Estados Unidos, cuando se entera de esto, saca un comunicado criticando la entrega a esta empresa de esa licitación, alegando temas de seguridad informática. Eso no se veía en Colombia de que hubiera una queja por una licitación como tal desde hace un buen rato. ¿Ustedes cómo lo ven? Isa, ¿vos cómo lo ves? Hombre, yo creo que todas estas dinámicas nuevas que se están gestando precisamente con estas relaciones con China son bastante interesantes y hay que ponerlas bajo la lupa de un buen análisis, más que lo que decías ahorita, calificar algo de bueno o malo. Yo creo que China en este momento está teniendo un papel de relevancia internacional por muchísimos asuntos, pero no es algo nuevo. Y que su forma de, digamos, influir en otros países o de, porque yo no lo llamaría una intervención, porque la palabra intervención me parece muy fuerte Perfecto. y delicada. Sí, creo que esa influencia es muy diferente a la influencia que intenta tener Estados Unidos, que es una, unas relaciones de dependencia, mientras que China lo hace ver de una forma un poco más, digamos que amable, que intenta mostrarse como simplemente como un aliado económico y, y empieza, digamos, como a gestar ese tipo de pequeñas situaciones que se van dando, no solamente pues con esto que comentabas del SENA, sino pues con las construcciones y todos estos temas de infraestructura que al menos para un país como Colombia son bastante relevantes. Vía 5G, 4G, que para nosotros eso es algo completamente nuevo, ellos ya lo entienden perfectamente, lo conocen y precisamente en eso también están trabajando en nuestro país. Y así se han ido generando unos lazos un poco más estrechos y se han ido mejorando esas relaciones que hay con China, que nosotros creemos que son precisamente a nivel comercial, porque nosotros solo nos damos cuenta de que hay una influencia social, cultural, política, hasta que literalmente algo nos estalla en la cara. Algo que a mí me parece muy relevante es que estaba precisamente como leyendo en estos días, y es que las votaciones que tienen en la Asamblea General de la ONU desde más o menos los años 90 hasta el 2015 son muy parecidas, pues son muy coincidentes las votaciones entre Colombia y China, más que las que coinciden con los Estados Unidos, y eso me parece muy, muy, muy importante porque eso empieza también a gestar unas dinámicas políticas que de eso precisamente Mafe que dejó ahí en el tintero, podemos hablar más adelante, porque estas relaciones no solamente comerciales, no solamente que influyen directamente como en esa mano de obra, en ese trabajo que vienen ellos como a hacer aquí,
va a influir más adelante en muchísimas de nuestras dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales. Y es que ya viene influyendo, y de manera como Isabel lo dice, de manera que no nos damos cuenta. Creación de centros de estudio de Confucio, el estudio del mandarín en las ciudades viene creciendo. Bueno, aquí en Medellín creció por el cierre del centro del norte, pero eso fue una situación particular, pero el del sur sigue creciendo bastante en número de estudiantes. Como ustedes lo decían, el crecimiento de la influencia no nos empezamos a dar cuenta, desafortunadamente, como colombianos no nos damos cuenta hasta que sale algo en las noticias, pero la influencia se empieza a ver y se empieza a sentir. Esas marchas que yo mencionaba en San Victorino no fue algo del momento, eso venía gestándose desde mucho antes, y el inconformismo venía gestándose desde mucho antes. Y creo que esa influencia viene sintiéndose con las obras de infraestructura. No nos damos cuenta, pero China empieza a recibir bastantes obras de infraestructura. De hecho, hace poco en el diario La República se mencionó de que varias empresas chinas querían comprar la participación de unas empresas colombianas en las vías del Putumayo, por ejemplo. Son vías muy importantes para el país y nosotros no nos hemos venido dando cuenta de esto. Esta costumbre, bueno, no podemos decir costumbre, disculpen la palabra poco técnica, pero este crecimiento de las obras chinas en el país viene influenciado por algo, aunque no es directamente de ese plan. La nueva ruta de la seda y que China quiera mejorar la infraestructura del mundo para vender mejor sus cosas ha afectado ya a otros países. Ha afectado, por ejemplo, a Sri Lanka, que no pudo pagar los préstamos de las obras que se construyeron, ni perdió el control de su principal puerto. Ha afectado, por ejemplo, a España con el puerto de Barcelona, una discusión grande con la República Popular de China, con unas inversiones que se hicieron ahí. Entonces, realmente esto viene de vieja data, tal vez no desde hace 40 años, pero tal vez sí los últimos 15. China viene creciendo en Colombia de una manera rauda. Mafe, ¿tú qué opinas? ¿Estarías de acuerdo conmigo o no? No, hombre, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, para algunas personas que me conocen, digamos, no desde el espectro político, efectivamente, pero a mí China me parece un país maravilloso, un país de admirar. Ahorita había mencionado un poco este tema y de hecho me causó mucha curiosidad, perdón, el título digamos, de esta charla con respecto a la influencia como tal de China en Colombia, y es que no sé si ustedes han notado, y es que cuando se habla de una influencia de un país con respecto a otro, siempre se habla, o no sé si de pronto China, Colombia solamente, pero solo se habla, digamos, desde un enfoque netamente económico, comercial. Digamos, este tema de las dinámicas políticas o cómo influye políticamente esas relaciones China-Colombia, digamos, si afectan o no directamente a Colombia. Efectivamente, pues digamos, creo, no sé, Sebas, me corregís, desde la década de los 90, si no estoy mal, China y Colombia han mantenido una interacción netamente, digamos, se puede decir económica, pero vemos como, digamos, a nivel general, a nivel geopolítico, efectivamente una de las características importantes de una potencia o un imperio es el expansionismo finalmente, no expansionismo solo desde la vista económica, sino también como lo ponían ustedes ahorita sobre la mesa, un expansionismo a nivel cultural, digamos cómo está funcionando este tema. A mí, por ejemplo, me parece bastante importante, digamos, esta influencia económica, sobre todo en tema de los proyectos, como lo decía Isa, aquí nosotros estamos implementando 4G y ellos allá, digamos, el tema de las vías 4G o tecnología 4G es completamente obsoleta. Digamos, no solo en Colombia como tal, sino también, digamos, esta influencia o estos proyectos de infraestructura, por ejemplo, en el cuerno africano, que son, digamos, unos proyectos que está adelantando China bastante importantes. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando ocurrió la tragedia de Mocoa aquí en Colombia, si no estoy mal, China donó pues, digamos, una cifra significativa para, digamos, cuestión de esta tragedia.
China y los Entonces, Emiratos creo que Árabes. China, sí, sí, creo que China está en un punto en este momento, y si no estoy mal, Xi Jinping lo dijo hace poco vamos, en esta intervención que hizo en la ONU, y es, digamos, un China diferente. Yo siento que es un país que en este momento le está apostando a los temas de negocios e intercambio de beneficio mutuo. No sé, digamos, hasta qué punto, como lo mencionaba ahora, se está dando un expansionismo cultural de China, bueno, hablando, digamos, en América Latina, aparte del tema de Venezuela, pero yo siento que en Colombia puntualmente se da una influencia económica y comercial, pero no cultural y política. No sé ustedes qué opinen con eso. Isa, ¿vos qué opinas? ¿Cómo ves esta pregunta de Mafe? Yo creo que ese es un tema para tocar con mucho cuidado. Creo que como estaba diciendo ahorita, China tiene una forma de ir entrando lentamente como a tener unos contactos un poquito más sutiles de lo que estamos acostumbrados y que definitivamente pues en la actualidad, gracias a muchas dinámicas, nos podemos dar cuenta en el mundo en general. Como mencionaba Sebas, en Sri Lanka, con todo esto pues de la infraestructura a nivel global, y yo creo que es incluso complicado hablar solamente de China cuando estamos viendo que Asia está teniendo en general una gran repercusión en muchísimos países, incluso pues la Conferencia Internacional de Tokio, por ejemplo, para el desarrollo de África, que tiene tanto que ver con esa intervención asiática directamente en África y con todo lo que estaban mencionando sobre Sudáfrica y todas esas eh, situaciones en ese continente que nosotros desconocemos tanto. Pues en América Latina las relaciones políticas que se gestan a partir de estas nuevas alianzas económicas con China pueden generar muchísimas cosas, digamos que cambien el paradigma al que estamos acostumbrados. Y creo que algo bastante relevante a mencionar sería pues todo lo que estamos viviendo ahora con la pandemia y con este virus, que precisamente, no sé si hayan leído ustedes o las personas que nos están escuchando, un libro que se llama El virus chino, precisamente, y es de varios filósofos como Mario Vargas Llosa, y en fin. Y habla incluso de leer a Hayek, y es puro liberalismo así, puro y duro. Y, me parece bastante relevante esto porque hizo que el mundo literalmente centrara su mirada en lo que estaba pasando en ese extremo. Algo que si bien económicamente la gente sí dice que China es un monstruo, veníamos viendo que en la bolsa de valores las monedas empezaban a pelear con el dólar, veíamos de nuevo cómo empezaba a crecer esa relevancia que tenía China precisamente en las divisas en el mercado de valores. Y ahora pues estar hablando de temas de salud, de temas de cómo incluso contener la misma propagación del virus, el ejemplo bueno o malo que nos dan, y todas estas cosas que tenemos que empezar a pensar y a mirar de ese lado del mundo son bastante relevantes. Sí, así sí es. Ahorita más se mencionaba algo que yo trato en mi tesis de maestría, que es justamente que estas relaciones entre Colombia y China son más que todo comerciales, son incluso, llamémoslo de una manera técnica, realistas. Aquellos oyentes que no han estudiado este tema, el realismo significa que se dejan de lado temas en general, o para efectos de este programa, dejamos de lado con China, siendo Colombia, los temas ideológicos. Ya no hay una discusión de si China es socialista o comunista, sino de qué podemos ganar nosotros con una relación con China. Lo mismo China con nosotros. China, su aliado natural en la región, la República Bolivariana de Venezuela, pero China incluso ha sacado muchas de sus inversiones en Venezuela y las ha traído a Colombia
por un tema netamente realista. Colombia da mayor seguridad a la inversión. Realmente en nuestras reformas tributarias casi nunca tocamos la inversión extranjera, la defendemos bastante, y esto ha hecho que nos acerquemos mucho a China. De hecho, los últimos 3 presidentes, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, han hecho visitas de Estado a China. Se han hecho también visitas por parte de cancilleres, lo cual ha mostrado una relación bastante cercana en los últimos, incluso desde el 2002. Podríamos decir que las relaciones vienen siendo cercanas, pero que empieza a haber una influencia, empieza a haber también una influencia. Se ha hablado de manera muy informal de un tratado de libre comercio entre Colombia y China. Obviamente eso ha levantado la industria nacional automáticamente en contra, que realmente no, en estos momentos la industria nacional no tiene cómo competir con la industria china, pero se empiezan a ver influencias también culturales. Recuerdo esta semana, en La Silla Vacía o en Las Dos Orillas, no recuerdo en cuál de los dos, salió un artículo justamente sobre la población china en Bogotá. Hablaban de los casinos y dónde van a jugar, pero ya es una población de 30.000 personas solo en Bogotá. También mencionaban que hay una población importante en Barranquilla y una población creciente aquí en Medellín y en Cali. Eso empieza a influir, y empieza a influir bastante. Obviamente el grupo poblacional de inmigrantes más grande en Colombia en estos momentos es de Venezuela, pero empieza a ser un grupo poblacional importante que empieza a marcar cultura de una manera que yo no sé si Colombia estaría preparada realmente. Como nosotros siempre, históricamente, hemos sido muy cerrados a la inmigración. De hecho, el diario El País de España nos catalogó la semana pasada como el 5º país que peor trata a los inmigrantes. Y el tema de cómo va, mientras siga avanzando la inmigración china a Colombia, cómo los vamos a tratar, va a ser muy interesante de observar. No sé ustedes dos cómo lo ven. Mafe, ¿tú cómo lo ves? Estaba pensando en que a propósito del tema de la inmigración, digamos estos días, digamos después de la cuarentena, he tenido la oportunidad de salir en algún espacio pues en Medellín con asiáticos y se siente como ese rechazo tan impresionante por ver que son asiáticos. O sea, hace poco, y para no extender mucho pues como en este comentario, pero hace poco estaba en un centro comercial con 2 asiáticos y las personas se corrían porque creían que tenían el coronavirus. O sea, la persona lo hizo correrse porque de verdad pensaba que él tenía el virus. Entonces también digamos como desde el lenguaje se vienen dando digamos, estos procesos de exclusión también, con este tema que decía ahorita Isa del libro del virus chino, por ejemplo, ponerle, digamos, un nombre puntual a este tema. Ahorita Sebas hablaba sobre, digamos, temas económicos, si bien, digamos, en estos pocos 40 años, digamos, los 2 países han tenido relaciones comerciales fuertes, pues digamos que eso no se niega. Creería yo, sin embargo, que al día de hoy China, no sé, siento al país lejos de alcanzar como esa importancia que tiene Colombia, o sea, esos vínculos que tiene Colombia con Estados Unidos. Yo creo que debemos partir también de esta premisa comercial sin negar, pues efectivamente, como el hecho de que en materia de comercio, turismo y tecnología sea un aliado estratégico de Colombia, por ejemplo. Sabemos pues que Estados Unidos ocupa el primer lugar como país receptor de bienes y servicios colombianos precisamente, y es muy curioso porque hace poco estaba viendo unas estadísticas, creo que el Fondo Monetario Internacional, no recuerdo, donde en el año 2010
China estaba, digamos, en tercer lugar con respecto a países receptores de bienes y servicios de Colombia, y al día de hoy superó a Ecuador y Venezuela. Está Estados Unidos en el puesto número 1 y sigue China. Entonces, digamos el planteamiento inicial que puse, no sé, yo antes de ver estas cifras, yo estaba totalmente convencida de que las relaciones comerciales eh, se iban a seguir potenciando, digamos, con Estados Unidos, pero ahora siento que este país asiático está dando pues pasos de gigante, por así decirlo. Eh, entonces yo sí creo que, digamos, puede representar un reto para China tomar el primer lugar, porque, digamos, dentro de la región, con países como Brasil, Argentina, Perú, pues, digamos, China es el principal socio comercial pues, de esos países que acabo de mencionar. Entonces yo creo que va a ser un reto también para China, y creo que quiere lograrlo, tomar el primer lugar como país receptor en Colombia. Isa, ¿tú cómo lo ves? Yo aquí tomé notica de varias cosas que dijeron y quisiera comenzar con algo que a mí siempre me ha parecido que es una afirmación demasiado simplista, y es, Sebas, qué pena decir que Colombia no está preparada para algo, que la sociedad no está preparada para algo, o porque qué mejor que la situación actual para darnos cuenta de que nunca estamos preparados para nada y que Ahí estoy simplemente los completamente de cambios acuerdo con vos. y que simplemente los cambios se van dando, sea de golpe como nos tocó en esta situación, o sea paulatinamente, o bueno, yo creo que todos estos temas de la inmigración han golpeado muy fuerte a Colombia, no solamente con China. Podemos ver muy bien pues todas las situaciones que se han gestado a partir de la migración venezolana. Eh, de que, bueno, estamos empezando a ver afuera de las montañas, pues que para nosotros eso es como tan complicado. Y, y pues estos cambios pues finalmente se van a dar, sea como sea que reaccione la población, que esté preparada Colombia o no lo esté, nunca lo estamos. Pues es algo que nosotros no podemos ocultar el sol con un dedo, no podemos pretender que no está pasando. Y que más que decir que si está preparado o no Colombia, es ver cómo vamos a hacer para entender y apropiarnos de esas nuevas dinámicas culturales y políticas que se van a gestar pues a partir de todo esto. Segundo, me parece muy importante eso que mencionaba Sebas de esas relaciones tan realistas, porque Colombia en el plano internacional y más en el mercado siempre ha sido como un gatito pequeño que se queda esperando a que todo pase y nada le pasa. Y abrirse al mercado con China sería para nosotros un error, eh, porque si bien ahora nosotros estamos exportando unos aguacates muy chéveres y hasta panela estábamos mandando a principio de año, Y aguardiente estamos mandando también ahora a China. aguardiente, imagínese eso, eh, nosotros no tenemos cómo competir ni siquiera regionalmente con muchos países ahora para ponernos a competir con el monstruo comercial que representa China. Eh, Mafe entiende muy bien pues como todas estas cosas que tienen que ver con ya un poco la relación más estrecha con personas eh, chinas. Yo, por el contrario, sí, pues en este momento que me encuentro en Bogotá, sé que, hombre, uno va viendo cambios chiquitos que uno no veía en la ciudad, cosas que tal vez en Medellín no se vean, pero uno no se ve muchos locales, personas, y, y bueno, uno se va dando cuenta de que esos cambios se van dando y que tal vez la gente no quiera notarlos, más bien yo digo que los están intentando es ocultar, pero que definitivamente las cosas están cambiando y que no se trata de preparación o no, sino que
hay que entenderlas y hay que empezar a estudiarlas. Hay que empezar a estudiarlas porque es una realidad que ya nos llegó. Seámonos sinceros, esto ya no es algo que, incluso si algunos lo quisieran detener, es un proceso que ya llegó y que seguirá un curso. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que esa imagen no se puso mucho en redes, pero en la construcción de parte de las 4G por parte de las empresas chinas, los avisos en la calle son en mandarín. Eso a mí me impresionó bastante porque me imagino el choque cultural de las personas de estos municipios de empezar a ver esa obra con avisos en mandarín. Debió haber sido un choque cultural bravísimo. Ahora bien, como lo dice Isa, en Bogotá se empiezan a ver cuestiones importantes a nivel cultural y a nivel económico también que no se veían hace unos años. Como lo mencioné ahorita al principio del programa, esa marcha en contra de, lo llamaban la marcha en contra de los chinos en San Victorino, viene ligada a unos temas económicos y de comercio dentro de la ciudad, entre el barrio tradicional que es San Victorino y el comercio en ese barrio, frente a la llegada de un nuevo competidor, que eran las personas de China. Ahora no hablemos del metro de Bogotá, por ejemplo, que también va a influenciar bastante las relaciones. Realmente Colombia se vuelve realista, acepta una influencia china, pero también queda en la mitad de esta competencia global, queda en la mitad entre sus dos principales socios comerciales, queda entre una China y Estados Unidos. Y aquí me voy más a lo que dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la semana pasada, en la reunión de la ONU. Colombia va a quedar inmersa en esa batalla. El problema es que el mundo no se va a circunscribir solamente en un choque entre China y Estados Unidos. No estamos en una guerra fría, pero esto es una opinión netamente personal. No estamos en una guerra fría, estamos en un choque, sí, entre poderes, pero lo que yo me pregunto, y ligado a lo que estoy completamente de acuerdo con Isabel, de que si estamos o no preparados, Colombia, ¿qué va a hacer en medio de esto? Creo que una de las grandes conclusiones de este programa es que Colombia está teniendo una influencia china. ¿Qué vamos a hacer frente a esa influencia? Vamos a reaccionar, como Mafe nos estaba contando, socialmente, de aislar a la persona y de hacerle que se corra y tratarlos como Mafe nos contaba que se les está tratando. Vamos a ser más abiertos. ¿Qué va a pasar con la influencia de Estados Unidos en Colombia? ¿Vamos a entrar entonces en un choque con Estados Unidos o podremos manejar los dos intereses de manera correcta? Mafe, ¿vos cómo lo ves? Pues Sebas, yo quería como comentar dos cositas. Bueno, primero lo que preguntabas, creo que vamos a entrar efectivamente en un choque con Estados Unidos. Eh, no es un secreto, como lo mencionaba ahora, digamos, las relaciones con Colombia, bueno, Estados Unidos con Colombia han sido fuertes y ha sido el aliado principal de Colombia por mucho tiempo. Entonces, creo que esto efectivamente a, vamos a, se va a evidenciar un choque entre esas relaciones comerciales, sobre todo porque, pues digamos, la apuesta de China en Colombia es efectivamente por relaciones no solo comerciales, sino también en temas de turismo y tecnología, por ejemplo. Entonces, hay que revisar, digamos, esos temas en que se pueda tener un choque con Estados Unidos. Ahora mencionaban lo de la producción nacional y me lleva a pensar una cosa, digamos, en estos temas lo que se trata es de proteger al productor o de proteger al consumidor, porque digamos, no es un secreto que los productos chinos son altamente baratos, a mí me parecen baratísimos, no es sino que se vaya cualquier persona para el centro de Medellín a encontrar zapatos hechos por chinos acá en Medellín a 20.000 pesos el par, O menos. y digamos,
o menos, totalmente de acuerdo, menos. Entonces, es eso, digamos, en esos temas de libre mercado, que estoy totalmente de acuerdo en este tema. Se trata es efectivamente de cuidar al productor o al consumidor, pues digamos uno consumidor quiere efectivamente que las cosas le salgan baratas y está totalmente bien, pero también nos enfrentamos a un tema digamos, proteger al productor, digamos, no sé si es muy arriesgado pensándoselo desde un sistema económico proteccionista, donde, digamos, la mano de obra es costosa. A mí me parece que un producto colombiano es bastante costoso, entonces, digamos, cómo vamos a manejar también eh, digamos, esa disputa con la entrada de la producción china. Así es. Isa, ¿vos cómo lo ves? ¿Estarías de acuerdo con Mafe y conmigo o no? Yo creo que por supuesto que estoy de acuerdo y también creo que es muy importante mencionar que Colombia tiene que dejar de mirar tanto al norte, que ya tiene Colombia y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que empezar a darse cuenta de que las dinámicas mundiales están cambiando, ya no estamos, precisamente como dijiste, Sebas, en la Guerra Fría. Esta no es la Guerra Fría, estamos en un momento de globalización absoluta. Tenemos que dejar de entender las relaciones con Estados Unidos como lo único que tenemos o lo más importante que tenemos, porque tenemos que empezar a mirar hacia otros lados y me parecería súper importante que sucediera no solo para las relaciones con China, sino también precisamente para el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares ya con otros países y que incluso eso también lo hablábamos, Sebas, cuando hablábamos de en Twitter. Me gustaría mucho que Colombia empezara a entablar relaciones con países que no necesitan hacer tanto lobby, como por ejemplo Suecia o países de este tipo que nos pueden representar muchísimas ventajas a nivel militar, eh, y que deje de mirar a los polos y que empiece a entender que también Colombia es un país que tiene una posición relevante a nivel internacional y geopolítico, que es un país con una historia bastante determinante, que es un país que no simplemente se puede quedar en exportar banano, café y flores. Entonces me parece que eso es bastante relevante en general. Así es, de hecho, a mis estudiantes aquí en la Universidad de Medellín yo dicto una materia que se llama Colombia in the Global Context, en inglés, Colombia en el contexto global, y justamente les planteé como trabajo de la materia, como un parcial, no examen, sino ensayo, qué tendría que hacer Colombia, si seguir mirando a los polos o mirar y ampliar su visión. He tenido unos ensayos bastante interesantes al respecto, de hecho. Nos van quedando más o menos 5 minutos de programa. ¿Qué conclusiones ustedes nos podrían dar de este tema? Isa, ¿vos qué conclusiones nos podrías dar de todo lo que venimos hablando en estos 50 minutos de programa? Que definitivamente hay una influencia china en Colombia que se está gestando desde hace un tiempo, no solo en el sector económico, no solo en el sector militar, sino también ya empieza a hacer contacto con la población colombiana y que tenemos que empezar a estudiarlo. Como académicos que somos, tenemos que empezar a mirarlo no con ojos de ciudadanos, sino con ojos de académicos precisamente, con ojos de aquel a que le gusta estudiar estas dinámicas sociales y que es un tema bastante relevante y que va a seguir en los siguientes meses y años, marcando una pauta bastante importante para lo que viene para nuestro país y para el continente en general. Mafe, ¿vos qué conclusión nos podrías dar? Bueno, pues digamos, yo no voy tanto en la línea de Isa, digamos, una influencia más allá de lo netamente económico, digamos que todavía nos falta, a mi juicio, mucho digamos, para tener esa influencia fuerte desde la dimensión política de China en Colombia. Yo, sin embargo, creo que, digamos que Colombia
en este momento tiene que mantener y fortalecer esas relaciones económicas de cooperación con China. No es un secreto y ya lo hemos venido hablando todo este rato, es una de las más grandes del mundo, la segunda para ser exactos. Entonces yo creo que Colombia tiene que mantener y fortalecer esas relaciones con China, no solo, digamos, desde lo tecnológico, que es lo que siempre se piensa, sino también desde otras aristas. Yo creo que yo me uniría más a la conclusión de Mafe. Como lo dije ahorita, esto es un fenómeno que no vamos a detener, pero también, tomando lo que dice Isa, tenemos que estudiarlo, tenemos que saber sacarle provecho, tenemos que ampliar esa perspectiva de relaciones colombianas y sacarle provecho a este proceso de apertura con China. Ya llevamos 40 años en él y realmente creo que aún nos falta mucho por aprender, por entender y por aprovechar de toda esta relación que, sí, como lo dije ahorita, tenemos contactos desde 1846, cuando el señor Tanco Armero, exiliado, decidió viajar hasta China para conocer. De hecho, es una descripción muy interesante, recomiendo mucho su diario de viaje. Pero realmente nosotros nunca nos hemos enfocado ni en la región pacífica ni en la región de Asia. Y creo que Colombia, que no tenemos en estos momentos las capacidades para competir comercialmente como lo hace Brasil, como lo hace Argentina, con productos como la carne, como la soya, como lo hace México, con los minerales, sí creo que podemos empezar a obtener mejores réditos de esta situación. María, Isa, mil gracias por acompañarnos aquí en La Fragata. Muy, muy agradecido con ustedes. Espero que tengan una feliz noche y cuídense bastante. A vos, Sebas, por la invitación, muchísimas gracias, y a Mafe por esta charla tan rica. Sebas, no, muchas gracias. Espero, pues, digamos, en próximos espacios poder hacer parte de esto. A Isa, obviamente, muchas gracias. Es una panelista fenomenal. A mí me encanta, de verdad, debatir con Isa. Sebas, excelente. Muchas gracias, de verdad, por todo. Y bueno, un abrazo a los dos y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan a través de Facebook, a través ahora de YouTube, también a través de los 940M, a través de www.frecuenciau.com. Les deseamos a todos una feliz noche. Aquí termina La Fragata, el espacio de Frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM.